Hola, este vídeo continúa con la saga como el primero de la sección del LOD que hice sobre la basculación. Veis sobre un tema bastante importante que va a ser el magnetismo. El magnetismo es el campo magnético generado en el LOD utilizamos motores que llevan, bueno, aquí desarmados los dos tipos. Este sería un motor de caja cerrada, no tiene ventanas y lleva dentro los dos imanes que generan el campo magnético junto con la bobina, que luego actúa de electroimán. Luego lleva la parte de la bobina, que es un electroimán que en cuanto recibe la electricidad se magnetiza, y la parte de las escobillas del motor con el colector. La manera de funcionar para convertir la energía eléctrica en mecánica es que el colector hace de inversor y va cambiando la polaridad para que los imanes se vayan repeliendo y atrayendo dentro de la caja. Este es un motor de Ninco antiguo de caja cerrada y la caja determina sobre todo una disposición diferente del campo magnético. Lo vamos a ver a lo largo del vídeo. ¿Vale? Este será un motor con ventana que se ve ahí o bien de caja abierta. Bueno, la razón de meterme en profundidad con estos temas es porque soy súper curioso y desde pequeño siempre he investigado y me enfrico mucho con algunos temas, y en este caso voy a intentar desarrollar todo lo que he aprendido del magnetismo durante estos últimos meses que he ido profundizando en el tema. Eso se lo agradezco también a Miquel Gubi, que es maestro de muchos y la verdad que es una persona que te hace ver el slot desde el punto de vista de investigar, probar y descubrir todo lo que hay alrededor de lo que es un coche de slot, que parece sencillo. También José Luis Canive ha hecho un libro entero sobre la dinámica del coche del LOD, la física que hay en el paso por curva con el centro de masa bastante interesante, y forma parte de la teoría del slot. ¿Vale? Los motores generan un campo magnético, tienen un campo magnético que hace que se propulsen, pero los campos magnéticos son, a pesar de no ser visibles, en este vídeo vamos a intentar verlo y ahora os enseñaré la siguiente parte, porque va a tener tres partes: primera parte introducción, segunda parte visibilidad del campo magnético y disposición de motores, tercera parte va a ser mediciones de nuestra unidad, que es la unidad magnética del LOD, en la cual vamos a ver cómo se puede medir y qué diferencias hay sobre todo en distancia a lo que es el raíl de pista, ¿vale? Y por otro lado también el magnetismo es algo que está sometido es inestable, no es algo totalmente estable. La temperatura la afecta, también vamos a intentar ver cómo le puede afectar la temperatura. Luego la densidad de los materiales también. Los imanes de los motores de Scalextric, tanto de caja cerrada, son de ferrita, ¿vale? No son imanes tan potentes como los de neodimio, que sí que son los que llevan los coches, que son los que nosotros le quitamos. Es decir, en el LOL el problema que hay un poco es que le quitamos siempre, a veces presumimos de que jugamos sin imán, pero luego buscamos lo máximo posible el campo residual o campo magnético que produce el motor acercándolo al raíl. Es un poco contradictorio, como diría Gubi, es trampas al solitario. Es decir, que presumimos de jugar sin imán cuando en realidad luego jugamos con el imán del motor y lo exprimimos al máximo. Incluso en campeonatos está regulado, porque si no, al final puede convertirse el coche en una auténtica y genuina lapa si se pega o si tiene demasiado pegada, que es lo que solemos decir cuando un motor tiene mucho imán residual o imán inducido por el campo magnético de su funcionamiento. Y bueno, espero que os guste el vídeo. Esta es la primera parte, introducción. Aquí tenéis las víctimas del vídeo, que las he desarmado para que motores viejos que tenían caja. Y aquí uno de Avan de 25.000, que el pobre también ha sufrido daños colaterales, para que salga el vídeo. En la siguiente parte vamos a ver los campos magnéticos generados por un motor de slot. Y nada, también nombrar a Chisco y a Víctor, que sufren las consecuencias de mi friquismo cuando me daban un tema, ¿vale? Un saludo y espero que os guste el vídeo a todos. Bueno, aquí tenemos una serie de motores. Este es un Trusky, motor de comercializado. El printer de Scale Auto,
un M3 negro y un M3 rojo, y luego los dos motores que hemos usado de conejillo de India. Bueno, para esta parte del vídeo, para visualizar el campo magnético, estaba buscando alguna herramienta que pudiera dar visualización a lo que es el campo magnético, y buscando por internet he encontrado que en AliExpress venden una especie de radiografías que también la sacó el compañero Manuel de Torres Lot, y justo cuando las estaba buscando y me apareció también su vídeo, que es bastante interesante también, un canal donde se habla también de bastante técnica del slot y ajustes mecánicos, bastante interesante. Un saludo para él. Y bueno, he pillado también una radiografía magnética. Entonces, lo primero, bastante sorprendente, es que este es el motor de caja cerrada con sus imanes. Si os dais cuenta, el visor no registra nada, ningún magnetismo, a pesar de tener los imanes. Con el de caja abierta pasa exactamente igual. Y ahora, lo primero sorprendente es que cuando tú le metes la bobina, el campo magnético se cierra y se genera el campo magnético inducido, que es el cual nosotros ya nos aprovechamos. Ahí vais a ver cómo aparece ya aquí abajo, está apareciendo el campo magnético del motor de caja abierta y arriba el campo magnético del motor de caja cerrada. Bueno, lo voy a acercar a la cámara para que lo veáis. Mirad, que la caja esté abierta o cerrada, lo que cambia no es la imantación, sino la distribución y el campo magnético, y es muchísimo más potente. Mirad, la placa te está indicando dónde está el campo magnético. La escala de colores hace que tenga más o menos. Aquí dentro lo que se consigue es que la bobina lo que hace es cerrar e inducir un campo magnético sobre toda la caja del motor, y como podéis ver es muchísimo más grande este campo magnético que el de caja. Bueno, también se puede ver que en los laterales el campo magnético ahora sí que se puede ver, decir, y la caja cerrada, al estar cerrada, aquí hay una, yo creo, neutralización de las líneas de campo magnético, y la caja no tiene magnetismo. Si os dais cuenta, mirad, la caja cerrada lo que marca es esto, ¿vale? Esto es lo que está marcando de campo magnético el de caja cerrada. Los laterales sí que, si os dais cuenta, también los marca un poco, pero nada que ver con el campo magnético generado cuando la caja es abierta o la caja es cerrada, ¿vale? Mirad, vamos a hacerlo y vamos a hacer otra demostración, otra visualización. Es decir, esto sería el motor M3, también de caja abierta. Si os dais cuenta, la intensidad del campo magnético es brutal. Un motor que suele tener solo de 6-7, ¿vale? La caja del Trusky, además, mirar ahí abajo como marca en azul una intensidad de imán bastante potente, y este está bastante trillado, pero así, si os dais cuenta, se puede visualizar el imán lateral, el otro imán lateral y la diferencia. Y para demostrar esto también, mirar, el modelo Scaleauto, la ventana es redondeada, entonces yo creo que la disposición de la ventana y la forma hace que el campo de magnético sea diferente. Si os dais cuenta, los círculos de la ventana aparecen, ¿vale? Y generan un poco más de magnetismo, y por los laterales, al estar abierta la ventana, no es que el magnetismo se escape. Yo creo que es el fallo es pensar que el magnetismo no se escapa. El magnetismo es una fuerza que está ahí generada, inducida por los imanes, y el campo magnético generado por la bobina. El imán no se escapa, ¿vale? Ahí la diferencia entre caja abierta de otra manera y caja cerrada, ¿vale? Si os dais cuenta, este motor no tiene tanto magnetismo, pero porque la abertura de aquí, los materiales, hace que sea totalmente diferente. ¿En qué afecta esto? Pues mirad, otra de las cosas interesantes es, aquí abajo tengo una pista, es decir, la disposición del motor. Si nosotros disponemos el motor en línea, que sería así, vamos a coger el M3, ¿vale? Que iría así. Claro, el campo magnético, si os dais cuenta, sobre el raíl va a afectar así. En el momento que el motor lo giramos, ¿vale?, nos aprovechamos muchísimo más del campo magnético, y este es el motivo por el cual un coche en línea, ok, el motor iría ahí, ¿vale?, en ángulo, y si os dais cuenta,
va a tener mucho más rango de actuación, es decir, cuando el coche tienda, el motor, el imán va a seguir haciendo actuación tanto cuando tiende a virar o a culear, que en línea, porque en línea, si os dais cuenta, el motor quedaría así y el campo magnético sería en paralelo totalmente, no en oblicuo. Claro, cuando nos vamos a un motor transversal o un motor en ángulo extremo, este sería más o menos el ángulo normal. Fijaros el aprovechamiento que se produce del campo magnético y cae totalmente sobre el raíl. En angle, pues tendríamos más rango, pero en transversal. Pero ¿qué pasa? Que entonces, aquí el problema es que el motor lo estamos desplazando, entonces la penalización de que la disposición del motor con su peso vaya más atrás, pues ya cambia, ¿vale? Pues mirad, esto es súper interesante, bueno, a mí me parece súper interesante porque se ve perfectamente, claro, en línea, en cuanto se sale un poco el motor, el coche culea, pierdes lo que sería el campo magnético que te está marcando la placa. En cambio el ángulo está mucho más optimizado y el rango de actuación es brutal, ¿vale? Tanto así como así. ¿Vale? Y luego otra cosa muy interesante para mí me parece es que el campo magnético solamente se genera, si os dais cuenta, mirad, ahora tengo imán en el lateral, el imán de ferrita tiene su campo magnético, pero si saco la bobina no se cierra el campo y no sale absolutamente nada, ningún test, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, no sale nada. En el momento que la bobina se introduce, se induce el campo magnético y aparece el campo magnético, el cual nos aprovechamos luego y hace que el coche se pegue, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado esta parte del vídeo. A mí me ha resultado súper interesante el utilizar esta placa para visualizar y ver lo que ocurre. Claro, de la disposición en ángulo y en línea está clarísimo, es decir, el motor así tiene un rango de actuación muchísimo más eficiente que así. Lo ponemos así y despedimos de esta manera, que se ve perfectamente ahí el rango de actuación tanto en línea como en ángulo. En este coche es mucho más aprovechado el imán residual, bueno, el imán inducido, porque ya no es residual, es el motor el campo magnético como se genera a partir de la bobina, es decir, los materiales de los cuales está compuesto la caja del motor. Bueno, la siguiente parte va a ser mediciones. Después de visualizar y las distintas maneras que tiene, vamos a ir midiendo este campo magnético, qué unidades magnéticas del LOD nos da las UMS, ¿vale? Y vamos a utilizar dos básculas. Una báscula mía, las dos son caseras y va a ser interesante también la manera de medir. Bastantes resultados sorprendentes. Bueno, en la siguiente parte del vídeo vamos a hacer el apartado de mediciones del campo magnético con la unidad magnética del LOD, que es lo que utilizamos. Bueno, como todo en Coco Slot, todo es muy casero. Yo me hice un medidor de un super casero con la primera placa de metaclato que usaba hace millones de años y la preparé para meterle lo que sería pues un sistema para poder medir los motores. Yo no compito y no va exacto, pero lo que hice es para calibrarla, pues utilizar el motor M3, ¿vale? El de SRC, que todos van entre 6 y 7, y le puse una altura. ¿En qué consiste el sistema? Pues una báscula donde yo aquí con permanent le pinté y le coloco siempre la misma placa de metal. Lo meto y lo sitúo en los 3 puntos, ¿vale? Una vez que lo tengo, lo taramos, ¿vale? 0, 0. Entonces, esta báscula lo que me indica es lo que el sistema consiste en que el metal ahora está tarado. Cuando le ponemos un motor encima, ¿ok? El poder magnético de atracción del motor hace que libere un poco de peso sobre la placa de metal, y el peso que libera sería el poder magnético del motor. Cuanto más poder magnético, más peso libera. Vale, y lo utilizo yo normalmente pues para medir coches. Mirad, esto es un SRC con un motor negro, ¿vale? Súper chulo, me encanta. El S4 lo sitúo aquí, las ruedas están taladradas, entonces pues me daría el valor de este motor, que si os dais cuenta está en 5,95, ¿vale? Luego iremos viendo un poco la variabilidad del campo magnético. Ahora se ha ido a 6, ¿vale? Este sería el motor negro. Vamos a hacer con el motor de Avant en ángulo, ¿vale?
Siguiente parte, lo vamos a medir. Este está retocadísimo, le metí un imán de neodimio para bajarlo y lo conseguí bajar a 4,88, mirad, 4,90 marca. Sería motor de caja abierta con ventana, motor de 21.000 y por último, tengo aquí para poneros otro ejemplo, este sería el motor de rodamientos último que ha sacado Avanelot, Alberto, ¿vale? Que han venido con la caja cerrada. Y como dijimos al principio, pues ya habéis visto que el poder magnético, mirad, este notaría sobre unos 2,83 me he marcado, 2,63. Pero bueno, esta medida va a ser variable. Es difícil, me ha costado encontrar un sistema para que se pudiera ver, ¿vale? Bueno, pues así normalmente lo que suelo utilizar yo es este sistema súper casero, no está mega calibrado, pero vamos a ver que lo que he dicho, que es el campo magnético inducido por el imán y la bobina es bastante variable, ¿ok? Bueno, a partir de la siguiente parte ahora vamos a medir un motor solo, ¿vale? Yo normalmente lo que hago es utilizar esta referencia, lo calibré más o menos con los motores de M3. No está perfectamente como una Kelvin, pero a mí a nivel doméstico me sirve para estudiar los motores y cuál tiene demasiado magnetismo y menos. Bueno, ahora vamos a ver cómo cambia el campo magnético de un motor. Mirad, vamos a usar el que me cargué, la verdad, el conejillo de Indias, ¿vale? Para ver cómo da. Mirad, variabilidad, mirad, este nos está dando 7,13 por una cara. Por la otra cara, porque no es seguro, ¿lo veis? No son exactamente similares, no cambia mucho, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora un par de cosas. La primera es la temperatura, cómo afecta al campo magnético. Lo primero que voy a hacer es, ahora voy a pausar el vídeo, voy a meter el motor al congelador y voy a bajar la temperatura. Partimos de unos 6,85 por una cara y unos 7,15 por la otra. Bueno, acabo de meter el motor exactamente 3 o 4 minutos al congelador y lo sacamos y lo medimos ahora. Como podéis comprobar, una cara se ha ido a 7,46 y la cara se nos ha ido a la otra a 7,96, es decir, que ya estamos comprobando que a bajas temperaturas el campo magnético, bajando la temperatura, sube. Ya habéis visto, mirad este motor, ¿lo veis? Ha subido las dos caras. Este cambio que hemos hecho, ¿vale? El cambio de temperatura no es un cambio permanente, es decir, el campo magnético está sometido a la intensidad y depende de la temperatura. A mayor temperatura pierde efectividad el campo magnético y a menor temperatura sube el campo magnético. Ahora vamos a hacer otro experimento, es decir, vamos a dejar el motor en la báscula, viene frío del congelador y aquí al lado me he puesto un secador de pelo con aire caliente y vais a ver cómo afecta. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo afecta la temperatura, es decir, que es muy difícil tener básculas calibradas. Vamos a ver, la temperatura es una variable que afecta mogollón. Vamos a aplicarle un cambio, ¿vale? Y vais a ver cómo la SUMS, es decir, el poder magnético va a ir perdiendo fuelle conforme va subiendo la temperatura aplicada por el secador. ¿Lo veis? Va cayendo conforme se va calentando, ¿vale? Se va. Y si apago el ventilador, ¿lo veis? Rápidamente se va recuperando otra vez el campo magnético. ¿Habéis visto? Algo bastante curioso, es decir, cómo le afecta la temperatura. El motor ahora estaría caliente, no sé cuántos grados habrá subido, pero fijaros, hemos partido de 7. Este cambio que hemos hecho a la estructura magnética del campo magnético generado por la bobina y los imanes no es permanente, porque si os dais cuenta se va recuperando poco a poco, y si lo dejamos a temperatura ambiente pues no marcará eso. ¿Cuándo se desestructura y puede ser un cambio permanente? La única manera de cambiar permanentemente un imán, un campo magnético, sería de dos maneras: o bien aplicando temperaturas muy altas que supere la temperatura de Curie, que entonces suele ser 80, 90, 100 grados, dependiendo del tipo de imán. Puede ser un cambio permanente, es decir, con mucha temperatura puedes debilitar la estructura del imán y bajarlo una barbaridad y dejarlo con un cambio permanente. Mientras que sean subidas y bajadas de temperatura, ya habéis visto cómo el motor va recuperando. Vamos a hacer otra vez la prueba y veréis cómo rápidamente con aire caliente va bajando. Es decir, si os dais cuenta, fijaros, ya me he cargado una MUMS en nada, ¿vale? Y el motor se va calentando poco a poco. Es decir que, a ver, a nivel de campeonatos y eso, la temperatura es local,
va a afectar, y hasta incluso si a alguien, pues yo qué sé, se le ocurre acercar un mechero a un motor o calentarlo antes en el bolsillo o lo que sea, pues su motor siempre va a dar un poco más bajo. Ya habéis visto la velocidad de caída. Y luego mirad cómo se va recuperando. Primera parte interesante. Otra parte interesante, que fijaros que conforme voy moviendo el motor, es decir, vamos a coger el motor M3, que mirad, el M3 nos marca 6.14, por lo típico que suele marcar un motor. Bueno, no sé, no está perfectamente calibrado. Pero fijaros que si lo desplazo y lo muevo en ángulo, va variando el campo magnético del motor. Fijaros, ahora se ha ido. Es bastante volátil. Si me voy para adelante, se supone que en ángulo va a dar un poco más que en línea el campo magnético, por lo menos en mi placa. Pero fijaros que el desplazamiento del motor sobre la placa hace que vaya cambiando el campo magnético. Vamos a ver. Ok, 5.98, 4.59, es decir, que también es alguna medida que está muy expuesta a variabilidad, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacer las siguientes mediciones, que también van a ser interesantes, pero ya no se va a usar la máquina esta de UN, sino otra que he diseñado, que va a acercar. A ver, la idea aquí es que estamos midiendo en una máquina el sistema que utilizamos en el slot, realmente es el motor colocado a 0,5 de distancia de la placa, más o menos para que nos dé los 6 gramos que suele dar un motor, de 7, que es lo que se utilizó de referencia en la medida de unidad magnética del slot. Ahora voy a utilizar unos soportes que nos van a acercar y otro tipo de medición a otra báscula que he diseñado para que veáis cómo afecta el campo magnético con respecto a la distancia. He estado mirando en internet y en internet lo que hice es que ahora os pondré un folio y antes de empezar con las medidas con el otro artilugio casero que me he hecho. ¿Vale? Y os voy explicando también cómo vamos a ir midiendo. Bueno, la última parte del vídeo va a ser con este artilugio que me he fabricado. Bueno, os explico un poco. Mirad, es una báscula con una placa pegada de metal para que haga el efecto y le he situado 3 puntos que son regulables en altura. Vale, os explico lo que hay aquí. Mirad, según lo que he estudiado, el magnetismo afecta a la distancia, es decir, la razón que hay no me queda claro porque no sé si es al cubo, porque la IA dice que es al cuadrado, pero internet, el Google dice que es al cubo. Tampoco he indagado mucho porque tampoco va a ser tan exacto, pero sí que más o menos supongamos que es al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que si un motor a una distancia de aquí a aquí tiene 6 gramos, se supone que si hacemos la mitad de la distancia, como sería en la mitad, sería al cuadrado, él se multiplicaría por 4, es decir, nos iríamos a 24 ohms. Cada vez que hacemos la mitad de la distancia se multiplicaría como por 4, al contrario se dividiría entre 4 si retrocedemos con respecto al campo magnético que estamos usando de referencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirad, yo acabo de colocar las alturas y ya voy a pausar y voy a colocar el primer coche. Vamos a utilizar estos dos, ¿vale? Y vamos a ir midiendo. Voy a ir midiendo e ir parando, ¿vale? Coloco la primera referencia que vamos a tener a esta altura. Nos va a dar unos ohms, ¿vale? Luego, con estos rodillos, ¿vale?, que son regulables en altura, vamos a ir bajando a ver cómo afecta lo que hemos explicado aquí. No va a ser muy exacto porque no puede ir al milímetro porque estamos hablando de décimas, pero sí, por lo menos, para transmitir lo que cómo afecta la distancia se va a ver perfectamente. Bueno, empezamos. Bueno, acabo de situar el primer chasis y me marca una SUS de 621. Para que veáis por bajo a qué altura está de la placa, ¿vale? Os hago una toma así, ¿vale? Y estaríamos en 621. Vamos a situar ahora el otro chasis, a la misma altura. Mirad, a la misma altura, como podéis ver, este ya me marca 964. Tiene mayor pegada el M3 porque el otro es el motor de Avant 21000 que lo he rebajado. Ahí veis la altura que hay del motor a la placa y ahora vamos a ir bajando esa distancia a ver qué va pasando con las UNS. Bueno, partimos de la referencia esa y ahora mirad, acabo de bajar la altura y ahora tenemos el motor a esta distancia más o menos para que se vea el aire. Ahora no se ve, a ver, no sé si consigo ver, ahí se ve la línea con lo verde al final, la distancia que hay. A ver si consigo enfocar ahí. Vale, perfecto. Y fijaros cómo se ha ido ya a 14. El motor que salía con menos imantación.
el M3 se nos acaba de ir a 17,30. Vamos a seguir haciendo el proceso, ¿vale? Bajando poco a poco la altura. Si os dais cuenta, ya va subiendo, se va disparando un poco el poder magnético. En otra toma de medida nos vamos a 22,84 el motor con menos pegada. Y sigue estando el motor por encima de la placa, ¿vale? Si os dais cuenta, ahora estaríamos hablando de 29, el motor que salía con más pegada. Y estamos hablando de una distancia así a pista, ¿vale? Se ve ahí. Lo voy a medir, pero más o menos yo creo que ahí estamos hablando de 1 milímetro que hay entre la placa y sería la altura real, más o menos, porque tenía una galga yo y más o menos sería ahí, ¿vale? Es decir, que ese motor que partía de 6, altura real, que sería 1,2 en placa de competición, pero 1 milímetro real, porque el raíl de Ninco está, ya estamos hablando de 30 gramos de poder magnético. Y ahora vamos a ir acercando mucho, ¿vale? Voy a acercarlo a la mitad de la distancia y veréis que la cosa se va a disparar. Bueno, para que no se haga muy pesado, ¿vale? Mirad, el motor de menos pegada, sin tocar, está al límite de tocar la placa. No se puede ver con el ESO, pero yo con mi ojo sí que veo, porque es lo que hago normalmente con las pistas, ¿vale? Se nos ha ido ya 52 gramos, ¿vale? Ese es el motor de menos pegada. Yo creo que cuando coloque el otro ya va a levantar el peso entero. Bueno, como voy parando el vídeo y tal, os digo, he tenido que levantarlo porque efectivamente este motor de más pegada ya levantaba el peso entero. Es decir, que a contacto ahí creo que sí que se va a poder ver que sigue habiendo un aire, ¿vale? A lo mejor con la cámara no se llega a ver perfectamente el aire que hay ahí. A ver, no lo consigo enfocar bien, pero bueno, a ojo yo sí que lo consigo ver. A ver si lo puedo acercar. Y desde aquí se puede ver, ahí se está viendo, ¿vale? Que no está totalmente en contacto con la placa, pero ya me está marcando unos 46,80. Bueno, se acaba de oír el ruido porque se acaba de pegar, ¿vale? Se acaba de pegar. Esto va a ser una toma falsa, pero voy a intentarlo otra vez, a ver si me sale. Bueno, seguimos parando ahí y eso. Mirad, este motor de partida de 6, ahora lo tengo así, a esta distancia. He tenido que sujetar la válvula porque ya se lo lleva. Si os dais cuenta, ahí se ve mi dedo por el otro lado porque está aguantando la báscula. Si suelto a esa distancia, el poder magnético del imán ya es brutalísimo. Es decir, que si suelto el invento, si os dais cuenta, estamos en 53 gramos. Con respecto a un coche de los que pesa sobre 80, yo creo que es una barbaridad. Y ya aquí se puede intuir lo que quería que vierais. Es decir, que unas micras en el último tramo son brutales a la hora del disparo del magnetismo. Lo vais a ver cómo se va a pegar. Es decir, que el poder magnético del imán a contacto, cuando lo veáis, es que se va a llevar la báscula hacia arriba. Y lo vais a oír. ¿Lo veis? Se la acaba de llevar, se ha ido a 70. Ahora en este momento, si yo ahora bajo la báscula e intento separarla, fijaros cómo se dispara. Es decir, se dispararía a unos 150 gramos. No sé si lo habéis probado, os invito a que lo hagáis. Una pista, pegarle un motor en contacto, el coche del LOD va dando vueltas por una pista inestable. Luego la altura del motor suele variar. Es decir, que el último tramo es fundamental. Es decir, un desgaste de neumáticos de unas micras, una bajada de llanta, aprovechas el imán. Una barbaridad, porque si estamos hablando de que en competición se prohíben meter contrapesos y tal, el mismo peso del motor, pues esa fuerza magnética, pues como diría Gubi, nos hacemos un poco de trampas al solitario. Pero que, no sé, este vídeo es para que se haga una reflexión sobre cuando decimos no jugamos con el imán, pero para que veáis, mirar el poder magnético que tiene el M3. Lo suelto, se va a 56, se está apoyando la báscula. En cuanto la suelto, me la levanta entera. Se va a 71, pero es que intento bajarla yo con mi mano, ¿vale? Y no puedo separarlo. Es decir, que muchas veces cuando llevamos los motores como este en concreto, que lo he usado por eso, rascando el carril,
en cuanto toca o se acerca 1000 décimas al carril, el paso por curva o el coche cambia una barbaridad. Y bueno, este vídeo completa un poco la parte de lo que es estudio de más allá de lo que es el comportamiento de un coche en pista, sino las variables que van asociadas a... Bueno, os dejo aquí con mi super máquina. No he conseguido saber exactamente eso porque al final son medidas aproximadas, ¿vale? Pero sí que es verdad que hace reflexionar un poco del poder magnético que puede llegar a tener. Y entiendo perfectamente que esta unidad o esa variable dentro del mundo de correr en un tramo es una de las, para mí, de las más importantes, junto con la basculación. Aquí veis que tengo mis torres. Y nada, ahora haré una última parte de conclusiones y ya cierro el capítulo de magnetismo, el lado oscuro e invisible del slot. Bueno, para cerrar el vídeo, un breve resumen un poco de lo que hemos tratado, ¿vale? Pues eso, un poco la frase de Gubis, hacernos trampas al solitario. El magnetismo lo he llamado el lado oscuro e invisible porque la verdad que es un tema que para mí, pues la frase de Gubis, trampas al solitario, es que si quitamos el imán pero luego buscamos el máximo imán con motores, es decir, con el campo que nos generan estos motores, en velocidad pues también lo utilizarán, supongo, porque los de caja cerrada pues también hemos visto que también tienen su campo magnético, menos potente, pero claro, a las distancias que trabaja la gente de velocidad también tiene que afectarle al coche, al paso por curva, también tiene que ser algo importante dentro a la hora del comportamiento de un coche, sobre todo cuando desgaste neumático y vaya a raíl. Otra cosa importante, la ventana determina totalmente el campo de magnético inducido, muchísimo más potente un motor con ventana, no sé si se ve, a ver si se puede ver ahí, claro, el fantasma que aparece, ¿vale? Muchísimo más potente, muy buena herramienta, me ha encantado esto, la verdad que hay de todo. Y luego por otro lado, pues también intentar trasladar un poco todo lo que he ido investigando sobre el campo magnético, el cual nos aprovechamos en el slot, con todas las medidas y todo lo que he ido investigando y probando. Y nada, un saludo sobre todo a mi querido Miquel Gubiana, que siempre me acuerdo de él cuando estoy con estos tipos de rollos, porque yo ya tenía el veneno por dentro, pero no lo tengo más. Y nada, espero que os haya gustado. Os dejo aquí con este pedazo de coche, con los dos chasis que hemos usado, los dos motores que han sido sacrificados para el estudio del campo magnético. Y nada, saludo a todos, disfrutar de los tramos y de las novedades que están viniendo, que estamos en temporada alta de coches de Rally Slot. Este vídeo va a completar un poco el de basculación, no sé el siguiente si habrá alguno así parecido de técnica, porque al final los temas se van agotando y resumen muchas horas de investigación, de pruebas, historias, para intentar trasladarlo por lo que voy aprendiendo, la verdad, porque yo soy un alumno más de este mundo y conforme pasa más el tiempo, pues más me di cuenta que hay cosas que hay que mirar y cosas que tener en cuenta. Bueno, muchas gracias por seguir mis fricadas.